La reforma educativa, si hacemos un poquito de historia dentro de este proceso, nos vamos a dar cuenta que surge precisamente a través de una reforma al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que posteriormente es avalada por el Congreso de la Unión, que lo conforman la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y las legislaturas de los estados. Bueno, precisamente en esa reforma al artículo 3 de la Constitución se plantea la creación de un servicio profesional docente, esperando que este servicio profesional docente dé pie a la construcción de un sistema de calidad dentro del sistema educativo. Sin embargo, no únicamente nos podemos quedar en ese punto, debemos analizar más a fondo si realmente la creación de un servicio profesional docente va a construir una calidad educativa, cuando los centros escolares, cuando todo el sistema educativo en México, pues realmente tiene bastantes necesidades, carece de muchas cosas en las cuales el Estado no ha atendido como debiera de atenderlos. ¿Cómo cuáles, profesor? Por ejemplo, tenemos escuelas que no tienen aulas, habemos profesores que hemos trabajado en los patios de la escuela, hay profesores que han trabajado bajo árboles, hay escuelas que no cuentan con las tecnologías de información, ahora que está bastante de moda este tema y que se quiere certificar a la mayor parte de los docentes en el tema de las tecnologías de información, cuando realmente muchas escuelas no conocen qué es una computadora, cuando realmente muchas escuelas todavía siguen trabajando con un pizarrón, con un GIS y ni siquiera se conoce lo que es un pintarrón. Entonces, antes de llegar a una evaluación de un docente, primeramente el Estado debe reconocer sus fallas, debe reconocer qué es lo que debe de hacer antes de irse a evaluar a un docente, porque a fin de cuentas se le exige bastantes cosas al docente, pero hay situaciones que están fuera de las manos del docente. Lo que usted quiere decir, profesor Ollarvides, es que no hay condiciones para evaluar a los maestros en los términos que plantea la reforma educativa. Primeramente, dentro del contexto educativo no hay las condiciones para que exista un sistema de calidad. El Estado debe de reconocer sus fallas y debe de actuar sobre ellas. Y posteriormente tampoco existen las condiciones que la propia ley establece para poder evaluar a los docentes. En cuestiones de tecnologías, por ejemplo, el examen que está proponiendo la reforma educativa es en línea, es decir, los maestros se sientan frente a una computadora y ahí van a estar contestando las preguntas que se hacen. Usted me decía antes del inicio del programa, hay maestros que no saben utilizar la computadora o que no están al 100% con el internet, que finalmente se tiene obviamente que utilizar para poder estar contestando en línea un examen. Exactamente. Sí, para eso hace un momento que estuvimos tocando ese punto y en cuanto a la reforma compete, la ley es muy clara en cuanto a la evaluación se refiere. Hay puntos que el gobierno o el mismo poder legislativo no se dio a la tarea de consultar, de verificar, para poder aterrizar una reforma en este sentido. ¿A qué me refiero con esos puntos? No quiero rebustecer mucho lo que dijo mi compañero ni hacer énfasis en eso, pero las infraestructuras de nuestras instituciones carecen de medios necesarios para poder efectuar una evaluación en ese sentido. El gobierno federal y la autoridad educativa federal está utilizando un término bastante amplio que difícilmente podrá cubrir. Me refiero al término de calidad. Calidad no se refiere a que mandes llamar a un maestro a presentar un examen que dura 8 horas enfrente de un computador y no tienes tú el plan enfocado exactamente para saber si le vas a aplicar el mismo examen a un maestro de preescolar que a un maestro de nivel medio superior. No sabes en qué condiciones trabaja el maestro de preescolar que vive dentro de la mancha urbana y no sabes de qué forma trabaja el maestro de nivel medio superior en una zona rural. Por mencionar un ejemplo, un cebeta. No sabemos cómo está equipada la institución, no sabemos qué medios están utilizando, no sabemos bajo qué recursos están trabajando y ya quiere venir el gobierno a aplicar un examen como si México estuviera dentro de los países desarrollados completamente primermundistas. No podemos venir a aplicar una reforma cuando carecemos de otros medios que no pueden rebasar esta evaluación. ¿Qué me quiere decir, profesor?
¿Que hay un solo examen para todos los maestros sin importar el nivel y el medio en que se desarrolla? No se ha dado la tarea del gobierno o la autoridad educativa de esclarecer esta situación. Es una incertidumbre muy grande para toda la plantilla docente este examen, porque la ley dice debes de capacitar y debes de mandar llamar con 3 meses de anticipación al docente que va a ser evaluado. Y yo la invito a usted como medio y prensa de que puede usted consultar a cada uno de los maestros que han sido notificados informalmente a una computadora que van a ir a presentar. No les han dado la anticipación que la ley marca. Esos 3 meses no han sido efectuados. Lo puede usted constatar con cualquier docente que haya sido llamado a presentar. Ahora, si hay una crítica en contra de los maestros en este momento en el tema de la reforma educativa es que no quieren la evaluación, no quieren que los evalúen. ¿Es cierto? ¿No quieren ustedes la evaluación? ¿Ese es el punto? Yo creo que antes de evaluar a un docente se debe de capacitar. Mira, precisamente el capítulo 2 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, el capítulo que habla de la distribución de competencia en su artículo 8º, fracción 8ª, dice que la Secretaría está obligada a ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y congruentes con los niveles de desempeño que desea alcanzar para la formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional del personal docente y del personal con funciones de dirección o de supervisión que se encuentran en servicio. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se construye un sistema o un servicio profesional de carrera, se debe de crear grandes especialistas en el tema de la materia. En este caso, el servicio profesional docente no está creando ni construyendo especialistas, porque el Estado, a través de las autoridades educativas, como lo es la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación de los Estados de la República y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, han omitido todas aquellas obligaciones que la ley le establece a ellos para generar las condiciones para llevar a cabo un proceso de evaluación. Esto quiere decir que que el Estado ha exentado a las autoridades educativas de sus obligaciones que la ley le establece, pero sí quiere llevar al docente a un examen que ni siquiera el docente sabe de qué forma lo están construyendo, un examen en el cual no se ha capacitado al maestro para llevarlo a presentar. Estamos de acuerdo que los docentes debemos ser especializados. Estamos de acuerdo que los docentes debemos de tener cursos continuos para mejorar nuestros conocimientos, para actualizarnos, para estar al pie de todas aquellas novedades dentro del... para estar dentro de todas aquellas novedades que dentro de los conocimientos de la cuestión tecnológica, pero no se puede crear una ley que te venga a decir, si no pasas este examen, tú vas a ser removido de tu servicio, vas a ser readscrito a otro servicio. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que la mayoría de los docentes que se encuentran en servicio no fueron creados, no fueron construidos o formados dentro de un modelo educativo de esta manera. Entonces, el gobierno mexicano quiere pasar de un modelo educativo sumamente distinto a otro, sin generar esas condiciones que son necesarias. Me queda para claro ello. que ustedes dicen no hay condiciones para que nos evalúen, que no ha cumplido primero el Estado con sus obligaciones para que los quiera ustedes obligar a presentar el examen. Pero, repito la pregunta, ¿ustedes en sí están en contra de que se evalúe a los maestros? ¿Sí o no? Estamos en contra de una evaluación punitiva. Estamos en contra de una evaluación que sea utilizada para poder remover a un maestro de una función. Porque ese maestro fue educado, ese maestro fue formado dentro de las instituciones educativas que el Estado ha construido. Entonces el Estado está queriendo decir que ha hecho mala tarea en construir el sistema educativo. Yo lo veo de esa manera. Explíquenme, por favor, el punto punitiva. Para la evaluación de la capacidad de un docente o de una persona que desempeña una función dentro del aula, ya fuiste evaluado, cursaste una universidad, cursaste una normal,
tuviste un examen profesional, obtuviste un título profesional y obtuviste una cédula. Ahora viene el gobierno o el Senado o los legisladores o la misma autoridad educativa federal a querer imponerte un examen argumentando que no te va a perjudicar a las personas que ya entraron con anticipación de la reforma al sistema educativo. Y lo argumentan con un artículo octavo transitorio. ¿Qué dice el artículo octavo transitorio? Que las personas, si no cumples o si tus resultados son insuficientes a la tercera evaluación, no vas a ser despedido. Se te va a reubicar dentro del mismo sistema o dentro del mismo gobierno, pero te vas a salir del aula porque no cumples con las capacidades o los conocimientos suficientes para entrar dentro de un aula. Ok, pero el artículo octavo, si no me equivoco y si mi memoria no me es infiel, menciona que si tú no cumples con los conocimientos necesarios dentro de las 3 evaluaciones, podrás ser despedido sin responsabilidad alguna y ni siquiera la autoridad educativa podrá hacerse responsable de ese despido, porque tú ya no cumpliste con los conocimientos necesarios. Profe, ¿sí lo dice así tal cual el artículo octavo? Si quiere le damos lectura. Sí, ya, por ya favor. dirá. Y le digo, profesor, porque la idea es esa, que a los padres de familia, a los maestros y a todo el mundo le quede claro qué dice en sí la reforma educativa, porque hay en general, o sea, incluso los medios, mucho desconocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, y que incluso el artículo al que le va a dar lectura el maestro Yervides, pues lo pueden consultar los padres de familia y quienes tengan duda, pues ahora sí que en el internet, ¿no? Sí. Bueno, el octavo transitorio dice: el personal que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentre en servicio y cuente con un nombramiento definitivo con funciones de docencia, de dirección y de supervisión en la escuela básica o media superior impartida por el Estado y sus organismos descentralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los programas de regularización a que se refiere el título segundo, capítulo octavo de esta ley. El personal que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación a que se refiere el artículo 53 de esta ley no será separado de la función pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de dicho servicio conforme a lo que determine la autoridad educativa o el organismo descentralizado correspondiente, o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. ¿Cómo yo entiendo esto, Yadira? Mira, primeramente nos dice que los maestros que estuvimos dentro del servicio y con un nombramiento definitivo antes del 2013, que fue cuando entra en vigor esta ley, prácticamente no va, al momento que esa persona sea evaluada con 3 veces consecutivas y en esas 3 veces haya salido insuficiente en esos exámenes, esa persona efectivamente, la ley dice, no va a ser separada de la función pública, pero sí va a ser readscrita. Pero ese término readscrito es un término que nos queda bastante oscuro dentro de la ley, porque como digamos por una readscripción, laguna. sí, porque por readscripción podemos entender muchas cosas que muchos docentes todavía no han entendido. Una readscripción podría decir que me van a ubicar en cualquier otra parte. En el caso, si somos estatales, pues nos podrían mover dentro de todo el estado. Los maestros federales, pues los podrían mover a otro estado de la República. Y hay otra cosa bastante importante, que las autoridades educativas y la propia organización gremial ha dicho que ningún maestro se va a reubicar con un sueldo, con una clave distinta, pero la ley no dice eso. El término readscripción es un término que no queda totalmente aclarado.